Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, la sabiduría, de manera que podamos ponerla por obra, ser prácticos. Que no solamente se quede como parte de mi experiencia religiosa del domingo en la mañana, sino que yo pueda poner en práctica el consejo bíblico, el consejo que sale de tu corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar, Señor, de lo que es estar, Señor, juntos en armonía. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Quiero que compartamos la reflexión de esta mañana. Santiago, epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, versos 2 al verso 12. Y me gustaría que usted mantuviera su Biblia abierta. Santiago, capítulo 3, verso del 2 al verso 12. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Santiago capítulo 3, del 2 al 12. La Escritura lee así: a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituras o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Por qué queremos hablar de este tema? Dicen que Santiago es rudo, es fuerte. Inclusive Lutero no habla muy bien de la epístola en sus comentarios. Dice que algunas veces no la considera ni apostólica. Pero nosotros tenemos un lema como congregación, como iglesia, y nuestro lema es una vida, una iglesia en comunidad, y somos iglesia. Y en adición a eso, la razón por la cual en esta mañana he escogido este pasaje para que todos reflexionemos sobre el contenido de la misma, es que el mundo necesita, Puerto Rico, el mundo, el universo entero, por así decirlo, necesita gente que hable bien, gente que comunique vida. Hoy más que nunca, el momento histórico que nos ha tocado vivir, necesitamos que, como dice un anuncio, si nuestros pensamientos están buenos, pues también nuestra comunicación debe ser correcta, debe ser asertiva, debe ser que produzca vida, debe ser que produzca paz, que produzca alegría, gozo. En un momento donde
hemos dicho en anteriores ocasiones que el país está deprimido, el país está triste, la humanidad está sin esperanza. Por lo tanto, si nosotros y nosotras trabajamos con la forma en que nos comunicamos, con la forma en que hablamos, lograremos cosas espectaculares, cosas extraordinarias con aquellos que están a nuestro alrededor. Ustedes saben que a mí me gusta mencionar héroes de la iglesia. Eso es un hábito que aprendí del autor de Vida con Propósito, que dice que los predicadores deben tomar los ejemplos de los mismos hermanos de la iglesia para que la gente entienda que las cosas buenas ocurren también dentro de la casa del Señor. Yo pudiera mencionarle un montón de gente de aquí de la iglesia que a uno le fascina cómo dialogan, cómo hablan, que uno puede pasar por al lado de ellos y uno lo escucha en sus expresiones espectaculares, extraordinarias. Viene a la mente así de momento una que ya no está con nosotros, pero había una hermana aquí que usted pasaba por al lado y siempre le decía algo bueno, siempre algo positivo. Y esa corbata que linda está, esos pantalones, podrían ser del 85, los pantalones, y la corbata podía ser quizás, qué sé yo, de otra moda, de los 70, bien ancha, ¿verdad? Pero qué reto está, qué linda está esa corbata. Siempre era algo espectacular, siempre era algo positivo que esa hermana siempre tenía para todo aquel que pasaba a su alrededor. Y no solamente lo hacía con los líderes, era que usted podía ver y observar que en su comunicación, que en su hablar había expresiones bien cristianas, bien edificantes. Esta carta, atribuida al apóstol Santiago, hermano de Jesús, tiene la forma y la manera de expresar de los sermones y de la filosofía griega. Ellos querían los filósofos y los predicadores griegos querían que cuando estuvieran predicando fuera como una conversación con buenos amigos y buenas amigas. Ellos pretendían que dentro de esa predicación o de esa exhortación, que es como está escrito Santiago, pudiera haber preguntas que fueran prácticas. Sí era importante saber todo ese cúmulo filosófico, pero también era importante cómo la gente podía poner en práctica las cosas que contenían eso que ellos llamaban que era el centro o que era el fundamento de la vida, aquello que se filosofaba, aquello que se predicaba, aquello que se enseñaba. Así que Santiago está escrito de esa manera, de una manera con preguntas prácticas y enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. Por otro lado, también Santiago tiene unas características muy particulares, y es que va a trabajar con imperativos, va a trabajar con órdenes. A nadie le gusta que lo manden, ¿verdad? A nadie le gusta que uno le diga haz esto, haz aquello, y menos a nadie le gusta que le señalen sus defectos, y menos todavía a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que les enseñen, porque dice Gabriel García Márquez que nosotros lo sabemos todo. Los puertorriqueños lo saben todo, ¿eh? Así que en ese sentido Santiago nos va a exponer unas verdades que yo no quiero que usted lo vea meramente como una respuesta a, sino como una manera práctica para nosotros poder alcanzar lo que dice Santiago, que es la perfección, que es la madurez de esa relación con Dios, que no es otra cosa que en este caso Santiago lo pone de manifiesto. Si nosotros aprendemos a trabajar con la forma y manera en que nos expresamos, la manera en que hablamos, la manera en que cuidamos nuestro vocabulario, nosotros podemos demostrar esa madurez. En otras palabras, que esa relación con Dios meramente no es una relación de carácter intelectual o de carácter de algunas ocasiones. Me explico, hay gente que quiere servir a Dios por ocasiones, es decir,
Dios es bueno para que me ayude en los problemas. Dios es bueno porque estoy pelado y es el proveedor. Entonces cantamos el corito ese, Jehová, Jireh, Shalom, paz, cuando estoy nervioso, Ese Dios que utilizamos, o esa experiencia religiosa, que la utilizamos, o que viene a nuestro conocimiento, o a nuestra praxis, cuando hay una necesidad. Santiago va un poquito más allá. Santiago va a exponer que el hablar, el nosotros poder comunicarnos efectivamente, cristianamente, tiene unas consecuencias preciosas, extraordinarias, porque manifiesta al mundo la relación extraordinaria que usted y yo tenemos con Dios. Además, Jesús estableció claramente que el mundo no puede conocerle porque no tiene su espíritu. Por lo tanto, aquellos que tienen el espíritu de Dios, aquellas y aquellos que gozan de esa relación con Dios, en su hablar, en su exponer la realidad cotidiana, y obviamente de eso hay cientos y cientos de artículos, y recuerdo un artículo de cuarto año de Pedro Salinas, La Palabra, un filósofo que le encanta escribir sobre eso, sobre las consecuencias que tiene la gente de escribir y de hablar. Y Pedro Salinas le da una importancia espectacular a las palabras, porque dice que en las palabras está el contenido mismo y el significado de la vida. Y por lo tanto, una de las cosas que nosotros queremos hacer énfasis es: hay un pueblo cristiano a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que inclusive nos están viendo a través del internet, nos escuchan a través de la radio. Hay gente que ha conocido en alguna ocasión, hay gente como que usted se le encontrará en el supermercado que le dicen: yo no estoy asistiendo a la iglesia, pero tengo temor de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Verdad? Yo tengo mucho temor de Dios. Y obviamente la Biblia nos invita a que creamos ese tipo de cosas, ¿no? Que no juzguemos. Pero algunas veces yo me pregunto, pues si tienes temor, pues obedece la palabra, lo que dice, congrégate. Pero tomo por cierto esa expresión de: oiga, yo no visito la iglesia, pero tengo temor. Pues a esa gente también que nos escucha, a esos Cornelios me refiero a la gente que posiblemente tiene una vida de piedad, tiene una vida de acercarse a Dios. En la iglesia en Manatí tenemos a un hombre que llegó a la iglesia y le decía: pastor, si usted quiere revisar mi radio, yo no he hecho profesión de fe, pero toda mi vida yo he escuchado música cristiana. Y yo le dije: por eso es que estás aquí, por eso es que te vamos a bautizar ahora. Y has confesado al Señor. Esa gente que nos escucha, que posiblemente tiene temor de Dios, lo único que le hace falta es un poquito de empujón. Hoy Santiago te empuja no solamente para que confieses su nombre, sino también para que comiences a hablar de acuerdo a eso que tú tienes en tu corazón y en tu mente, que es la gracia del Dios de la vida. Jesús dice lo siguiente con relación a nuestro hablar. En Mateo 26, 73. O mejor dicho, el evangelista expresa lo siguiente. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Vemos que ya en los evangelios se está trabajando con eso. Y ustedes saben qué fue lo que pasó ahí. Pedro tenía una manera muy particular de hablar. Y obviamente cuando se enfogonó, cuando vio lo que pasó, que le dijeron: tú andas con ellos, obviamente no comenzó a hablar de manera cristiana. Pero ellos dijeron: tú andas con ese hombre, porque tú hablas igual que ellos. Ahora sí, Jesús dice lo siguiente, en Lucas 6, el verso 45, la parte B dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, punto y coma, que a la gente le encanta mencionar esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo utilizan como para darle una bofetada a uno, cuando uno... Sí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, pero lo que quiere decir Jesús ahí es que nosotros podemos
hablar de una manera distinta. Y obviamente el contexto vivo del pasaje precisamente es porque está enseñando Jesús a estos que decían que hablaban en su nombre, que eran hijos de Dios, pero no hablaban como hijos de Dios. Por lo tanto, es fundamental que nosotros podamos entender que ciertamente nuestro hablar es importante. Ahora, Santiago comienza diciendo lo siguiente. Santiago comienza diciendo en el verso 2 que todos ofendemos y que no somos perfectos, pero sí debemos buscar la perfección. Santiago entiende que todos en alguna medida hemos ofendido a alguien con nuestro hablar. Santiago entiende, y obviamente el contexto es el verso 1, cuando habla sobre aquellos que quieren ser maestros o aquellos que son maestros. Dice, cuidado con la jactancia, porque hay un elemento fundamental que tenemos que todos cuidar, y es que todos en algún momento dado hemos ofendido a alguien con alguna palabra, hemos hablado lo que no hemos tenido que hablar, hemos sido demasiado negativos, hemos con coraje dicho cosas que no hemos tenido que decir y después nos arrepentimos, o sencillamente no hemos dicho algo que tenemos que decir. Así que la Biblia es clara, la Biblia no pretende que nosotros podamos trabajar con cosas que lamentablemente no tendrían un gran significado si los postulamos o si lo decimos de otra manera. No podemos decir en esta mañana que nosotros vamos a salir de aquí siendo la gente perfecta en comunicación, la gente perfecta en cómo vamos a hablar, la gente perfecta que vamos a ser los motivadores número 1 del país. No. Pero sí podemos salir de aquí diciendo y entendiendo que tenemos la capacidad, me voy a adelantar al final de la reflexión, que tenemos la capacidad para dominar lo que vamos a decir y para aprender a hablar de otra manera. Por lo tanto, el apóstol Santiago en el verso 8 dice que esto nadie lo puede gobernar. Es decir, nadie puede decir para sus adentros, de ahora en adelante voy a ser perfecto, nunca cometeré el error de hablar de una manera que no sea cristiana, de hablar de una manera que no proceda del Espíritu, de hablar de una manera, como dice el mismo apóstol, que inflame la rueda de la vida, es decir, que incite a todo lo que no pertenece a Dios, a todo lo que no produce vida. Santiago es claro y lo dice en el verso 8. No vamos a pretender eso. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque la lengua en nuestro hablar es como si fuera un fuego que enciende todas las cosas. La capacidad para nosotros comunicar, cuando no lo hacemos apropiadamente, puede ser demasiado peligroso. Santiago dice, es que es tan importante el que nosotros aprendamos a comunicar, no porque del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, sino porque Dios nos ha dado la comunicación para nosotros poder bendecir a Dios. Nos ha dado la manera y la forma de comunicarnos llamado habla, para poder exaltar el nombre del Todopoderoso. Esa es la razón principal de nuestra habla, poder darle la gloria y la honra al Dios de la vida, poder exaltar todas sus maravillas. Por lo tanto, es fundamental que nosotros cuidemos esto. Y Santiago sigue diciendo en segundo lugar, es fundamental porque muchas veces cuando fallamos en nuestra comunicación, en nuestro hablar, en nuestra conversación, lamentablemente casi siempre está dirigida a algo espectacular de la creación de Dios que se llama el ser humano. Cuando ofendemos, cuando yo ofendo a mi hermano, ofendo la creación de Dios, ofendo la máxima creación de Dios, que es el hombre y la mujer. No son las galaxias, no son los cometas, no es el universo. La máxima creación de Dios es el hombre y la mujer. Santiago dice, ¿cómo es posible